Un agradecimiento especial a los que han estado aquí desde las 9 de la mañana. Veo algunas caras que tienen aquí ya revisando las mesas de la mañana que fueron muy interesantes. Y bueno, vamos a presentar esta tercer mesa que es sobre un tema no menos importante que los anteriores, que es fiscalización electoral. Para presentarnos esta mesa nos acompaña Alejandro Cárdenas de la Ciudad de México. Bueno, él es de aquí, pero nos viene a acompañar desde la Ciudad de México. Él es doctor en comunicación por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y profesor del Departamento de Comunicación. Tiene una maestría en periodismo internacional por la Universidad de Cardiff en Reino Unido y es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como académico, ha publicado en revistas sobre comunicación política en Internet como Cuadernos.info y Análisis Plural, y como periodista ha trabajado en medios digitales y espacios de comunicación alternativa en periodismo digital, transparencia y medio ambiente por más de 15 años, entre ellos El Universal, Revista Forbes y Aristegui Noticias, entre otros. Les dejo entonces con Alejandro Cárdenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues primero quiero agradecer a los organizadores del evento por organizar un evento de este tipo, por pensar en reflexionar sobre lo que sucede en el Estado y sobre el tema de fiscalización electoral, tomando en cuenta el proceso electoral previo y el proceso electoral que se avecina, que en unos días inicia. Voy a mencionar a los presentes que van a estar colaborando y participando ahorita, y después voy a dar una pequeña introducción. Está Gabriela de León Farías, que es consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, es licenciada en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. Fue jefa de Información Pública de Oficio del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información del 2013 al 2015 y proyectista de la consejera Teresa Guajardo Berlanga. Un aplauso, por favor. Está el magistrado Ramón Guridi Mijares, es egresado de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Torreón, aquí está en su alma mater. Actualmente y desde el año 2015 es magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha participado en distintas mesas redondas organizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Está Eduardo Juchim, periodista y escritor, entre 1999 y 2006, consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Fiscalización. Fue reportero y jefe de redacción del Diario de Yucatán en los 70s y entre 1981 y 89 fue asesor de la dirección del diario 1+1, dirigido por Manuel Becerra Costa. En el 85 fundó y dirigió la revista Ovnia y en el 89 se incorporó al diario La Jornada, de la cual fue coordinador de edición hasta 1996. En la actualidad escribe para el diario Reforma regularmente, Diario de Yucatán y la revista MX. Ha publicado, entre otros libros, México 1994, La rebelión y el magnicidio, El sistema se cae, Las conjuras, Las nuevas elecciones, y recientemente un libro sobre las elecciones del Estado de México. Participó en una de las presentaciones. Un aplauso, por favor. Y de la Junta Local tenemos a Rodrigo Germán Paredes, que se desempeña como vocal secretario y cuenta con estudios de maestría en instituciones y procedimientos electorales y es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan, Jalisco. También es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Servicio Profesional Electoral del otrora Instituto Federal Electoral desde 2001, donde se ha desempeñado como vocal secretario en las juntas distritales. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, como saben, el tema es fiscalización electoral y ahorita en la comida decíamos que en las mañanas se ha hablado mucho de elecciones también, desde el punto de vista de corrupción, desde el punto de vista de deuda pública, finanzas públicas, seguridad, desaparecidos, también ahí hay muchos temas electorales, ¿no? Entonces, parte de la importancia de este foro es que es un foro que trata varios temas vinculados con la situación del Estado de Coahuila y en esa lógica encontramos que el tema electoral es un tema como una columna vertebral. Aquí vamos a hablar específicamente de la fiscalización electoral. Quiero mencionar solo un par de datos importantes vinculados con la fiscalización de la elección reciente en Coahuila como introducción. La que sigue, por favor.
En el marco de las elecciones de 2018 y con el antecedente de la elección, digamos, de 2017, donde, como todos ustedes saben, hubo un proceso de impugnación muy desgastado, específicamente en el estado de Coahuila. Ese proceso de impugnación finalizó en la decisión del Tribunal Electoral por validar la elección, pero hubo ahí algunos elementos importantes a reflexionar. Este foro es justo para eso, para debatir tanto ciudadanía con instituciones, en diálogo crítico, sobre qué creemos que fue lo que sucedió, qué se puede hacer tanto para empoderar a la ciudadanía como para fortalecer a las instituciones de cara a lo que sucedió y de cara a lo que viene en esta elección de 2018. La que sigue, por favor. Solo menciono un dato, que de la fiscalización, en este caso de Coahuila, realizada por el INE, la elección a gobernador, diputados locales y municipales, el INE detectó 22 millones de pesos en ajuste de fiscalización, es decir, de un gasto de 129, si no me equivoco, 22 millones fueron ajustes de fiscalización. Esto significa un 17% del total de lo ejercido por los partidos políticos. Estamos hablando casi 2 de cada 10 pesos que, por decirlo de algún modo, no fueron debidamente reportados por los partidos políticos. La que sigue, por favor. Y de esos 22.2 millones de pesos, encontramos que lo que más se reflejó en lo revisado por el INE fue propaganda en la vía pública, 12 millones de pesos, operativos de campaña 3 millones de pesos y propaganda exhibida en páginas de internet 2.8 millones de pesos, lo cual es un dato importante porque es más que, por ejemplo, la propaganda en radio y televisión o la propaganda en diarios y revistas. Es decir, en internet hubo más revisión de dinero público no reportado o fiscalizado de 2.8 millones de pesos, probablemente casi 4 veces más que la propaganda en radio y televisión, y podemos hablar de más de 10 veces de la propaganda en diarios. Entonces significa que internet ha tomado un papel importante en la elección de Coahuila, como vimos el tema de lo que se decidió en la sala superior, que se eliminó un gasto detectado, en este caso que el INE detectó y que el tribunal, la sala superior del tribunal decidió no incluir en una sanción, y con eso la elección no se anuló. Justo para eso es el debate. Iniciamos con la primera pregunta. La dinámica van a ser preguntas con respuestas cortas de entre 6 y 7 minutos de cada uno de los participantes para poder darle un poco de dinamismo. La primera pregunta va dirigida a todos, ¿sí? Y podemos iniciar de izquierda a derecha, ¿sí? Y la pregunta dice: ¿qué mejoras requiere el sistema de fiscalización electoral en el marco de la elección de 2018 para evitar las dudas en la detección de gastos reportados o no reportados por los partidos o candidatos, tomando en cuenta el caso Coahuila y los gastos de Facebook, que, dicho sea de paso, está ahorita en el ojo del huracán por el gasto en la elección de los Estados Unidos con la empresa Cambridge Analytica? Gracias, buenas tardes a todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, pues quisiera hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la asociación PC29, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias también pues por abrir estos espacios de reflexión en estas épocas electorales. Bien, a ver, vamos a centrarnos un poco en el proceso de fiscalización. No quisiera yo abundar mucho porque es un tema que le corresponde al Instituto Nacional Electoral. A raíz de la reforma político-electoral de 2014, en donde se redistribuyen, se crean los organismos públicos locales electorales y hay un nuevo pacto federal y se redistribuyen las competencias entre los organismos públicos locales electorales y el Instituto Nacional Electoral, pues la fiscalización pues le corresponde exclusivamente
al Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, bueno, en el pasado proceso electoral, nosotros en el Instituto Electoral de Coahuila suscribimos un convenio de colaboración en esta dinámica que tenemos de pertenecer al Sistema Nacional de Elecciones y coadyuvamos con el Instituto Nacional Electoral para fiscalizar, no para hacer la tarea de fiscalización, sino para recabar cierta información en campo que ayudara a la fiscalización del Instituto Nacional Electoral. De esa manera, bueno, pues adquirimos un sistema para la fiscalización, desplegamos un operativo de alrededor de 50 personas en todo el estado que estuvieron precisamente haciendo una verificación de campo, específicamente, bueno, en espectaculares, específicamente en publicidad visual, en mantas, bardas, etcétera. Y esa colaboración es importante porque, bueno, los partidos políticos registran en la plataforma de fiscalización sus gastos y van subiendo, van reportando ellos mismos sus facturas, y esta verificación de campo lo que hace es que permite tener elementos para hacer cruces de información y así poder verificar si la información que están dando los partidos políticos es la correcta, o bien si hay algunos datos o algunos gastos que no se reportaron. En el caso concreto, bueno, del procedimiento de Facebook, que fue un asunto que fue muy debatido, hay que ver cuál fue también el fondo de por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó quitar ese gasto como gasto de campaña. En primer lugar, el Instituto Nacional Electoral abrió un procedimiento ordinario especial sancionador por 4 videos, por la producción de 4 videos que, bueno, fueron transmitidos en la red social de Facebook y que se había detectado que no habían sido reportados por el partido político. Y bueno, al final de ese procedimiento resultó en una sanción por la producción de 84 videos relacionados con el mismo tema, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, dijo, bueno, hubo algunas deficiencias en ese procedimiento, no se le notificó adecuadamente y no se le dio la oportunidad, no se le garantizó su audiencia, o no se le dio la garantía de audiencia que establece la Constitución. Pero también hay que ser muy puntuales. A ver, efectivamente, en Coahuila teníamos el problema de que los gastos de campaña son muy reducidos. Para tener una comparación, una idea, a ver, nuestros gastos de campaña en Coahuila eran menores que en Nayarit, en proporción a la población. O sea, no puede ser que Nayarit, un estado tan pequeño, con muchos menos recursos, bueno, tenga topes de campaña mucho más altos. Y bueno, este tema, por supuesto, no fue una discusión en el Estado de México, que también era desproporcional los gastos de campaña para los candidatos a la gubernatura, que eran cerca de 270 millones de pesos, si no me equivoco. Aquí en Coahuila eran cerca de un poquito más de los 19 millones de pesos. Entonces, bueno, ante un gasto tan corto, un tope tan corto, bueno, sí, efectivamente la ley establece que cuando se exceden de los gastos de campaña puede haber la posibilidad de la anulación, pero hay un factor que hay que comprobar, es que esos gastos que se excedieron hayan sido determinantes para el resultado. Y ese es un tema que tampoco se pudo acreditar, la determinancia, porque después, bueno, volviendo un poco al tema de las noticias falsas que corren por las redes sociales, pues se creía falsamente que la elección se anulaba de manera automática, y no, hay que acreditar una serie de supuestos en los tribunales electorales que no solamente implican el exceso del gasto, sino también implican la determinancia, que ese exceso, bueno, fue determinante para que el candidato obtuviera el triunfo. Y bueno, pues al final del tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues determinó
pues que estos gastos no debían de ser contabilizados, y únicamente sancionó al partido por la producción de 2 videos que se detectó que no fueron reportados, que fueron algo un poco más de 14,000 pesos. Y bueno, pues esos fueron los que se pudo acreditar en el proceso, y es básicamente lo que yo quisiera comentar. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes a mis compañeros, compañera panelista, mis compañeros panelistas. Es un gusto compartir esta reflexión con ustedes, como también es un placer estar aquí en Libero, mi alma mater, donde pasé prácticamente 4 años y medio de mi vida. Y antes de dar respuesta a la pregunta, les quisiera platicar que hace más de 2 años que acudí al Senado a recibir mi nombramiento como magistrado, a rendir protesta. Me dio mucho orgullo y me sigue dando orgullo ser magistrado del Tribunal Electoral de Coahuila. Y si hacemos una encuesta a los más de 120 magistrados de los tribunales locales de cada estado, les podría apostar que todos se sienten orgullosos de ser magistrados. Sin embargo, la ciudadanía no se siente orgullosa de sus tribunales. Entonces, me parece, comento esto porque hay una brecha entre la ciudadanía y los tribunales, que no obstante que los tribunales locales electorales, hay un porcentaje que llama la atención, que prácticamente el 93-95% de las resoluciones que dictan los tribunales electorales locales son confirmados por la sala regional y la sala superior. Sin embargo, eso no significa nada a la ciudadanía, y me parece que tenemos una deuda muy grande, porque a lo mejor hoy en día Coahuila sabe que existimos, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe que existimos y qué hacemos. En el mejor de los casos, la gente que nos conoce, yo cuento mucho anécdota, una persona, el año pasado, una persona que quiero mucho, que tiene 12 años, en el momento más álgido de las impugnaciones, me decía, ¿qué lees tanto si todo el mundo sabe lo que va a suceder? Entonces, ese es el tamaño de la brecha que hay entre los tribunales y la ciudadanía. Y comento esto porque quiero agradecer a Participación Ciudadana 29 y a todos los organismos que organizaron este foro, porque finalmente es un medio donde se puede reflexionar junto con ustedes, comentar, llegar a conclusiones, y me parece que estos mecanismos son los de que de alguna manera pueden reducir esa brecha que en la actualidad existe entre los tribunales y la ciudadanía. Y dando contestación a la pregunta, hay que recordar que en el 2014 hubo una reforma electoral, y una de las finalidades de esa reforma electoral fue insertar en un artículo de la Constitución, de nuestra Carta Magna, el rebase de campaña como causal de nulidad. ¿Y por qué? ¿Por qué esta reforma? Porque anteriormente a ella parecería que la calificación de la elección y el rebase de campaña iba por vías distintas, por caminos distintos y finalidades distintas, porque quien ganaba la elección asumía el cargo, tomaba protesta y en el mejor de los casos, 1 año, 2 años después recibía una multa. La finalidad de la reforma de insertar este artículo y ponerlo como causal de nulidad, de alguna manera fue empatar los momentos de la calificación que hace el INE del rebase de campaña con la calificación de la elección. Y desde la óptica como magistrado del Tribunal Electoral y desde la óptica de miembro de un tribunal electoral, me parece que si bien es cierto se lograron empatar estos momentos, caso Coahuila, no fue de una manera eficaz. Porque ustedes recordarán que en un primer momento el INE, aquí me corregirán, en un primer momento el INE determinó cierto porcentaje como rebase de campaña
incluyendo los gastos de Facebook y reservando ciertos conceptos a unos procedimientos oficiosos, y ahí el INE, el Consejo, salió y determinó un cierto porcentaje, mismo porcentaje que fue impugnado por la sala, fue impugnado y fue resuelto por la sala superior, y en el cual dejaron fuera a los gastos de Facebook. Pero me parece que no fue eficaz el momento de empatar estos tiempos porque hubo un juego de porcentajes. Es decir, salía el INE y decía, voy a hablar de manera hipotética, no me acuerdo de los porcentajes, salía y decía hay un 7% de porcentaje de rebase de campaña, para después resolver la sala superior y ese porcentaje bajaba al 3, 4, 5%, pero después el Consejo General volvía a sancionar, se resolvían esos puntos que se habían reservado y volvía a crecer el porcentaje. Y ese vaivén de porcentajes en una elección tan cerrada como Coahuila, en un ambiente, no quiero llamarlo tenso, pero de mucha expectativa, poco abonó a lo que estaba viviendo Coahuila. Lejos de que nosotros como tribunal, pues no se retardó la resolución porque estábamos a la expectativa para poder resolver el agravio del rebase de campaña, pues la determinación del INE, pues finalmente esa era la prueba madre que nosotros íbamos a vincular para poder resolver ese agravio específico. Concluyendo, ¿qué se podría mejorar? No sé si los tiempos alcancen para el proceso o los procesos que este año enfrentaríamos, pero sería muy bueno hacer un análisis y ver la manera de qué mecanismos puede implementar el INE para que el Consejo en un solo momento pudiera determinar qué porcentaje de rebase de campaña se da en determinada elección. Nosotros sabemos que lo que determine el INE seguramente va a ser impugnado para la sala superior, pero sería muy bueno que los mecanismos se ajustaran para que en un solo momento el INE resolviera, para después la sala superior pudiera pronunciarse al respecto y el resultado, ¿sí?, pudiera ser tomado en cuenta para los tribunales locales electorales y resolver en consecuencia lo que haya que resolver, porque como bien dijo y comentó Gaby, ese porcentaje de rebase de campaña no conlleva a una nulidad automática de la elección, sino se tiene que valorar si ese porcentaje fue determinante o no en el resultado de la elección. Muchas gracias. Muchas gracias. Vocal secretario. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto, un placer estar en este primer foro de reflexiones y desafíos con el tema de la fiscalización de los recursos hacia los partidos políticos y candidatos, sobre todo tratándose el tema de la fiscalización, y como Instituto Nacional Electoral tenemos la obligación de revisar y de fiscalizar que todos los actores políticos, candidatos independientes, es decir, todos los sujetos obligados que contienden en un proceso electoral, rindan cuentas del origen, el destino y el uso que le dan a los recursos públicos y al financiamiento privado que tienen durante los procesos electorales, como parte de la transparencia y la máxima publicidad de lo que se está haciendo con los dineros públicos y de cómo los actores políticos, a través del uso del financiamiento, llegan a las posiciones de poder mediante unos procesos electorales federales. La pregunta detonante, ¿verdad? ¿Qué retos tiene este procedimiento de fiscalización? Sin duda, la elección de Coahuila nos ha dado grandes lecciones, nos ha dado situaciones en las que vamos aprendiendo, porque quiero comentarles que el modelo de fiscalización es un modelo, como ya lo comentaba la presidenta Gabriela, que está en construcción. Es un modelo que parte de la reforma del 2014. Estamos hablando que en el 2015
empezamos a trabajar los primeros ejercicios de fiscalización con elecciones en entidades del país. Y bueno, esto es un modelo que todavía no se acaba. Además, cabe señalar que ningún sistema electoral del mundo lleva a cabo un sistema de fiscalización como lo lleva el INE. No había un modelo que seguir, no había un estudio de derecho comparado sobre el cual basarnos para construir este modelo de fiscalización, y lo hemos tenido que hacer con el tiempo encima y con las elecciones que tuvimos que realizar y revisar ya como Instituto Nacional Electoral. Y hay muchísimas cosas que mejorar. Sin duda, la elección de Coahuila nos deja grandes enseñanzas, también nos deja, como parte de este proceso de aprendizaje, el sentir de que no nos puede volver a pasar lo mismo en el ejercicio de la fiscalización para el proceso electoral 2018, en el que estamos actualmente renovando los poderes de la Unión. En esta tesitura me gustaría comentarles rápidamente en qué consiste el procedimiento de fiscalización que lleva a cabo el INE. De manera muy sistemática, los partidos llevan a cabo sus actividades para la promoción y obtención del voto. Ellos tienen la obligación de reportar todos sus gastos, todos sus ingresos y todos sus gastos en un sistema integral de fiscalización, que es un sistema que lo que trata es de que los gastos reportados sean de manera inmediata, que sea una fiscalización en tiempo real. ¿Por qué? Porque los plazos que tenemos para fiscalizar los recursos de los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes, es muy breve. La elección de Coahuila terminó el 1 de junio. Para el mes de julio nosotros ya estábamos aprobando el dictamen de fiscalización en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Pero no solo fiscalizamos la elección de gobernador. En la entidad tuvimos 262 candidatos, si no me equivoco, Presidenta, si no corríjame, a los diversos cargos, y todos fueron fiscalizados. En un mes y medio, al concluir las campañas electorales, el proceso electoral, tuvimos que hacer más de 3,000 revisiones de los reportes de gasto y sobre todo lo no reportado, porque este problema del sistema de fiscalización, si los partidos políticos no alimentan sus gastos en el sistema de fiscalización, nosotros no tenemos forma de conocer sus gastos si no es que realizamos un ejercicio de auditoría externa y verificar que las actividades que realizan los partidos son las mismas que nos están reportando, y aquí es donde no nos checan las cifras, ni las actividades, ni los gastos, porque nos encontramos un sinnúmero de gastos no reportados. Y estos gastos no reportados son los que traen como consecuencia que la fiscalización se vea pues enrarecida, porque no sabemos en sí qué cifras estamos manejando, si las oficiales, las que maneja el sistema integral de fiscalización, perdón, o si le sumamos a esas cifras los gastos no reportados. Y para el caso de Coahuila, los gastos no reportados tuvieron que ver con el pago a los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla. Los gastos no reportados, no solo de publicidad en el Facebook, sino los gastos de producción que tuvieron estos videos en el Facebook. Tuvimos casos como encuestas de salida con valor superior a 1 millón de pesos que tampoco fueron reportados a los gastos que debieron haber consistido y constatado en este sistema integral de fiscalización. Entonces, todo este mecanismo, todo este procedimiento se complica. Y cuestiones que debemos de mejorar en el tema de la fiscalización tiene que ver, primeramente, con ver qué hacemos con los plazos, porque los plazos son muy breves. No alcanzamos nosotros como institución, con los instrumentos jurídicos que tenemos, a hacer las revisiones en todo el sistema bancario, hacer las compulsas con los proveedores que reportan facturas,
a verificar o a requerir información también de proveedores y que nos especifiquen claramente lo que se está constatando en las órdenes de pago. El tema del Facebook, y bajo el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que no se establecía en qué periodo se ejerció o se compró esta publicidad, porque la factura que emitió Facebook y estos proveedores de internet pues no hacía la diferenciación entre si correspondía a una etapa de precampañas o a la de campaña, y con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los actores políticos, el tribunal tomó la determinación de bajar ese gasto, pero más sin embargo fue un gasto que hubo, que existió y que no fue reportado en este sistema. Son muchas cosas las que tenemos que mejorar, pero también como institución tenemos que establecer criterios claros, precisos. Tenemos que crecer y acompañarnos con la autoridad jurisdiccional, porque al ser un modelo, lo repito, en construcción, tenemos criterios diversos en el tema de la fiscalización. Yo creo que ni el propio tribunal ni el propio instituto somos órganos especializados en materia de fiscalización por lo novedoso del sistema en sí. Muchísimas gracias. Eduardo Juchín. ¿Sí le puede pasar el micrófono, por favor? Gracias, muy buenas tardes. La verdad es que yo debo comenzar por felicitar a los organizadores, porque estaba yo viendo a estas 6 organizaciones que de verdad me da un enorme gusto que se hayan reunido en iniciativas como esta, porque eso es lo que hace falta en este país, la actividad conjunta de la fuerza de la sociedad. La fuerza de la sociedad que se manifiesta en universidades, en organizaciones civiles, en organizaciones cívicas, en organizaciones empresariales. Me da mucho gusto, por ejemplo, que la Coparmex esté teniendo un papel tan crítico en esta etapa. En fin, de verdad, una felicitación muy sincera, más allá de los formalismos que suelen emplearse en este tipo de eventos. De verdad, una felicitación muy amplia. Bueno, voy a ser muy breve en relación con el tema de fiscalización, porque luego quisiera platicarles un trama de película. Fiscalización. La semana pasada estuvimos un grupo de ciudadanos con Lorenzo Córdoba, y le recordaba a Lorenzo algo que ya he escrito más de una vez. La fiscalización es el talón de Aquiles del Instituto Nacional Electoral, como lo fue de su antecesor, el Instituto Federal Electoral. Y es el talón de Aquiles porque siguen empeñados en hacer una revisión, una fiscalización, a partir de los informes que les rinden los partidos políticos. Y obviamente, por favor, los partidos políticos van a informar lo que les convenga, no van a informar de los gastos irregulares, ni van a informar del origen, sobre todo ciertos partidos, de los recursos que emplean en las campañas electorales. Y miren, yo creo que la elección de Coahuila debió anularse, no solo porque rebasó el tope de gastos de campaña, sino porque hay otra causal de nulidad que parece olvidada: el uso de recursos públicos en las campañas electorales. Esa es una causal de nulidad por sí misma. Ya no es el 5% de tal cosa o del 5% de tal otra, sino el uso de recursos públicos. Y en estas elecciones, en prácticamente todas las elecciones locales donde el PRI gobierna, hay suministro de recursos públicos a las campañas. Por esa razón, además de lo otro que tiene que ver con los rebases, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mostró de verdad una parcialidad que todavía se le reprocha en el caso de Coahuila, pero además de eso está el uso de recursos públicos, que insisto, por sí mismo es una causal de nulidad. ¿Y dónde está el uso de recursos públicos? Pues lo vemos todos, lo sabemos todos, menos el Instituto Nacional Electoral, porque estamos luego
en una simulación de fiscalización que no satisface a nadie y que protege una impunidad a la que debe ponerse ya freno. Dije, voy a ser muy breve, lo voy a hacer, le pido tolerancia al moderador para contarles la película de que le hablaba. Espero que por ahí alguien nos ponga el nombre de la película. Es una película que tiene un ingrediente de espionaje, de piratas, de detectives, de sexo y de elecciones. Como ven, es una trama muy variada que no veo que por ahí nos vayan. Ahí está. Bueno, ahí va. El nombre de esta película, también la tablet me anda fallando. Yo creo que ya debe haber alguien del tribunal por acá enviando alguna mala vibra, porque aquí no me responde la tablet. No vinieron, invitamos al Tribunal Electoral. Habían invitado, se les invitó lo vi por ahí programado, habían invitado al único magistrado que hasta ahora ofrece alguna garantía de imparcialidad y de compromiso con la sociedad, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Fuera de ese, bueno, quizá un poco de la Mata, Felipe de la Mata Pizaña, pero de los demás es una verdadera, bueno, deberían ser, bueno, no digo más, creo que ya dije lo suficiente. Bueno, esta película, con toda esta truculenta trama de que le hablaba, la he llamado Las andanzas de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una firma de información política contratada para la campaña electoral del presidente Donald Trump, y que, dicen todos, hay coincidencia en que fue uno de los factores determinantes para el triunfo de Donald Trump en la elección presidencial. Bueno, esta firma ofreció herramientas para identificar las personalidades de los votantes basándose en los likes de Facebook. Que en Facebook la verdad es que un amplio sector de la sociedad vuelca información personal, social, de su grupo, y lo que hicieron los, bueno, hay un genio de la cibernética, un nerd canadiense, cuya foto vamos a ver después. Yo creo que ya van retrasados. Vámonos donde están Steve Bannon y compañía. Pero al personaje de que les hablo es un genio de la cibernética, ahora lo vamos a ver más adelante. Logró en conjunto, trabajando para esta empresa, Cambridge Analytica, mediante el auxilio de algoritmos muy sofisticados, logró determinar las preferencias, las filias, las fobias, los miedos de 50 millones de estadounidenses, a partir de los likes y de la aceptación de participar en una encuesta por parte de deben haber sido unas decenas de miles de personas, pero que los llevó a determinar las preferencias, las personalidades de 50 millones de estadounidenses. Y bueno, esta Cambridge Analytica ha sido financiada en gran parte por Robert Mercer, que ven ahí en la pantalla, que es un multimillonario estadounidense, financiador de las causas más conservadoras, aportante del Partido Republicano, y estuvo Stephen Bannon, recordarán a Steve Bannon, que fue un asesor, el asesor de Donald Trump, que ahora está fuera de la Casa Blanca, pero no fuera de la esfera de influencia sobre Donald Trump.
Estos fueron los financiadores de esta compañía que, bueno, tiene una clientela muy importante, que van desde Mastercard a los Yankees de Nueva York. Y ahí podemos ver en la siguiente cómo está la organización de esta empresa. Están Steve Bannon y Robert Mercer, como decíamos, que tienen la relación con otra, es un grupo que se llama, era Strategic Communication Laboratories, donde aparece un personaje que es el que está a la izquierda, Alexander Nix, fundamental porque es el que dirigía las dos empresas, Analytic, filial de los laboratorios, de SCL. Y aquí aparece otro personaje fundamental en esta trama de espionaje, que es Alexander Kogan, un académico de la Universidad de Cambridge, que fundó esta empresa Global Science Research, que es la que hizo directamente la investigación que llevó a esa conclusión. Y este es el siguiente, el de cabello rosa que ven ahí, es el que les decía que es un talento, es un nerd canadiense llamado Christopher Wylie. Cambridge Analytica, él diseñó y operó para Cambridge Analytica este poderoso programa de software capaz de detectar filias, como decía, fobias, hábitos, etc. Y los investigadores pidieron en 2014 a los usuarios de Facebook que aceptaran una encuesta de personalidad y descargaran una aplicación que recogió información privada de sus perfiles y de sus amigos, porque al darle clic a la aceptación de la encuesta, en realidad estaban autorizando que pudieran obtener información también de todos sus contactos. Y así es como se llegó a ese número tan alto de personas cuya identidad fue determinada, cuya personalidad fue determinada, y que luego sirvió este conocimiento para poder mandarles mensajes con noticias, con hechos reales o falsos, para influir en el sentido de su voto. Esa explotación del miedo fue muy útil para los fines de la campaña de Donald Trump, evidentemente, ¿verdad? Pues ganó la elección. Bien, Cambridge Analytica ha operado en México, y así lo dijo en un reportaje encubierto de Channel 4 de Londres, uno de sus ejecutivos. Recordarán que les dije de detectives, que es una historia, ya tenemos a los espías, ya tenemos el espionaje, ya tenemos a los piratas, ahora vamos con los detectives. Pues un grupo de reporteros, unos 3, 4 reporteros, se dieron a la tarea, a partir de que Christopher Wylie les contó a los periodistas lo que estaba ocurriendo con esta empresa. Estos reporteros obviamente quisieron confirmar que lo que les estaban diciendo era cierto. Entonces se hicieron pasar en el Reino Unido como clientes de Sri Lanka, que presuntamente querían contratarla para favorecer a uno de los candidatos en las elecciones de Sri Lanka. Y de esta manera lograron que los directivos, los ejecutivos de la empresa analítica, les dijeran muchas de las cosas que podían hacer. Obviamente los ejecutivos vieron un potencial ahí de clientes importante y les dijeron, no, pues hemos operado en Brasil, en Europa, se atribuyeron el éxito del Brexit, lo cual tiene mucho sentido. Del Brexit, la salida, ya saben, del Reino Unido, de la Unión Europea. Entre las cosas que dijeron es que arman campañas de propaganda negra y que también
logran involucrar a ciertos candidatos a quienes sus clientes desean frenar o dañar. Para eso no reparaban en métodos, incluso el presidente, el CEO de Cambridge Analytica les dice, y les mandamos a algunas chicas, no locales, sino a las bellas chicas ucranianas. Literalmente lo dicen, porque aquellos reporteros disfrazados de clientes de Sri Lanka grabaron todo ello. Y entonces esto se difundió hace unos días, a partir del sábado, se difundió en el Canal 4 del Reino Unido, de televisión del Reino Unido, que tuvo una transmisión simultánea en México con Aristegui Noticias. Se transmitió simultáneamente el reportaje. Y ahí se desnudan los señores de esta empresa al grado de que el CEO ya fue despedido para abrir una investigación independiente sobre esto, en tanto que Mark Zuckerberg ha sido citado por el Parlamento del Reino Unido y también lo está buscando el Congreso de Estados Unidos para que informe cómo fue que Facebook permitió que aquella captura de datos, aquel robo de datos pudiera llevar a una situación pues de que la guerra sucia, la guerra negra, la propaganda negra que conocíamos se queda pequeña frente a esto. Voy rápido. Decía que señor Nix dice que operan en México. Y bueno, aquí hay un vasto campo para investigar. Publicó el diario El Financiero, los gurús de datos que impulsaron a Donald Trump a la Casa Blanca, esto fue en enero de este año, operan en México desde 2016, pero como un fantasma del cual hay pocos registros y mucha opacidad. Esto lo publicó El Financiero junto con, es más adelante, junto con una solicitud de una dama que es clave en la operación de esta empresa en México, que se llama Ariel Carro. El Financiero reprodujo un mensaje difundido en LinkedIn en el cual una ejecutiva de esa empresa, Ariel Dale Carro, decía que Cambridge Analytica fue el cerebro detrás del triunfo de Trump y dice, y seremos el cerebro atrás de la elección presidencial en México. Anteriormente, Ariel Dale Carro fue modelo, como pueden ver por el tipo de fotografía. El mismo diario obtuvo evidencia, que luego fue borrada, de que Carro buscó jefes de campaña para elecciones en Tabasco, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Puebla y Ciudad de México. ¿Y quién habrá contratado los servicios para las elecciones de esos estados? Coahuila no estaba, quizá porque ya había pasado la elección. Pues eso es algo que no se conoce. Lo que sí se conoce es que aquella otra empresa que le decíamos la matriz de analítica, SCL, informa en su portal, que se puede consultar por quien quiera, sobre una recopilación de datos en 13 ciudades mexicanas asediadas por el narcotráfico para determinar el impacto de las políticas antidrogas impulsadas por Estados Unidos. Y su conclusión, aunque este ya sería otro tema, es que las políticas no aplicadas no están logrando los fines que tienen sus clientes, que no revelan, no dicen quiénes son sus clientes. Pero es presumible que sea alguna instancia de Estados Unidos quizá, o de México, porque lo que dice en esta página, esta
empresa es que no se están logrando los fines que impulsan las políticas o que buscan, los fines que buscan las políticas promovidas por Estados Unidos. Bueno, Ariel del Carro ha sido vinculada con el presidente del Senado, con Ernesto Cordero, por la periodista Doria Esteves, que incluso dijo que habló de una relación sentimental personal de Carro, no con Cordero, sino con un pariente de Cordero. Esto ya parece chisme, pero bueno, son elementos que surgen en esta película. Por eso les decía que hay este romance inmerso en el asunto. Bueno, Genaro Villamil, citando fuentes del PRI, ha dicho que Cambridge Analytica ha sido contratada por el equipo de José Antonio Meade. No hay pruebas todavía de esto. El INE dijo ayer, Lorenzo Córdoba, que no tiene conocimiento. No, claro que no tiene conocimiento. Hay muchas cosas de las que no tiene conocimiento el INE. Y bueno, y el tribunal, bueno, es peor. El tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, para que no se sienta aludido el magistrado. Y fíjense, con la campaña que sí ha sido vinculada a Cambridge Analytica, es la del Estado de México. Y aquí es donde empato con la pregunta. Bueno, pero me olvidaba, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esta empresa ha sido contratada para diseñar y difundir propaganda negra en su contra. Parte de esa propaganda es una de las muchas decenas de bardas que aparecieron en Venezuela apoyando presuntamente a López Obrador, ¿verdad? Parte del partido oficialista, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Bueno, esto es lo que ha dicho López Obrador, pero lo cierto es que todavía no hay suficientemente información. Lo que sí hay son pistas evidentes que curiosamente no proceden de las autoridades electorales, sino de la investigación periodística. Es un gran servicio el que hacen los periodistas de aquí y de otros países, como podemos ver, en pro de lo que alguna vez esperemos que sea el fin de la impunidad en materia de financiamiento y de violación a las campañas electorales. Y frente a esto que tenemos, fíjese cuántos estados estaban mencionados por esta empresa. Buscaban jefes de campaña para que fueran ahí a encargarse de lo que tenía que hacer Analítica. Y las autoridades electorales, pues, sencillamente no se sabe de ellas. No solo del INE, no solo del tribunal, también de la... No falló. Nos mostró a la ciudadanía, finalmente sí informó y nos mostró a la ciudadanía que algo estaba sucediendo. Es decir, desde el momento en que las actas dejaron de llegar al instituto o a los distritos o a los municipios, pues sí nos informó que algo estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó desde mi punto de vista? Bueno, efectivamente, coincido con Gaby que Coahuila tiene una problemática que no tienen otros estados por los 15 partidos políticos, por la complejidad de sus coaliciones. Sin embargo, ese problema ya se sabía, ya se conocía antes de las elecciones. Entonces, me parece que se debió haber previsto por parte del INE, que fue efectivamente, coincido con Gaby, que fue quien diseñó las actas, se pudo haber evitado eso y no se evitó. Miren, les platico, para mí el proceso electoral me parece que tiene que ser una vitrina transparente, intacta, donde la ciudadanía sepa momento a momento qué está sucediendo. Y si esa vitrina se empaña o ya no sabemos qué sucedió por el motivo que sea,
ya nos está indicando que algo está fallando. Los procesos electorales se deben de regir por los principios de máxima publicidad, certeza y legalidad. Y me parece a mí que el primer foco rojo en este proceso electoral fue precisamente el PREP. Algo sucedió que no sucedió en otros estados. Es decir, que no hayan llegado más de 500 actas o que hayan llegado 500 actas ilegibles, ¿sí? Lo que sucedió fue falta de capacitación, ¿sí? Porque la complejidad se conocía. Sí, la complejidad de las actas se conocía, los 15 partidos se conocían, las coaliciones estaban más que estudiadas, y me parece que esa falta de capacitación, que no se trata de amarrar navajas ni mucho menos, sino de mejorar en relación a lo que se viene, fue una falta de capacitación, y esa falta de capacitación, pues, si mal no me equivoco, aquí me corregirán, también en parte o en mucha parte le corresponde al INE, ¿sí? Y creo también que faltó capacitación de la gente del IEC, pero ya en otro momento, a la hora de hacer el recuento. Entonces, derivado de la complejidad de las actas, pues llegaron las actas hechas un desastre, ilegibles y demás, o sin acta. Y como había la necesidad de tantas copias de actas para tantos representantes, pues resulta que las actas, muchos partidos ya era inelegible, ¿sí? Derivado de todo ese caos, me parece a mí, se decide en algún momento del proceso electoral realizar el recuento, ¿sí? El recuento es una posibilidad que está determinada en la ley y que también la comento porque también fue causa de agravio en las impugnaciones y fue los motivos también por los que yo no estuve de acuerdo. Les decía, el proceso electoral tiene que ser una vitrina transparente donde el ciudadano sepa qué está sucediendo en cada momento. Entonces tenemos el escenario que las actas llegaron ilegibles, faltaron actas, no estaban las actas sin paquetes y demás. Ahí es el primer foco rojo. Viene el PREP, el conteo rápido, que el conteo rápido tampoco en nada vincula, es simplemente una estadística que me parece que esa estadística nunca falla. En Coahuila tampoco falló, me parece que se cruzaron las probabilidades y ahí a lo mejor fue una falta de comunicación o los ánimos o demás. Generalmente lo que sucedió es que todos los conteos rápidos en el proceso electoral del año pasado en todos los estados fueron atinados y Coahuila se cruzaban, como podía ganar uno, podía ganar otro. Entonces, en este proceso decide el IEC recontar, hacer el recuento. Y me parece que a mí el recuento fue indebidamente realizado. El proceso electoral es una serie de etapas, son una serie de eslabones que se van dando concatenados uno con otro. Y me parece a mí que el recuento es la medida extraordinaria por excelencia que puede aclarar lo que no se pudo aclarar en etapas anteriores. Pero precisamente la ley es muy rigorista cuándo puede haber recuento y cuándo no puede haber recuento. La ley establece puede haber un recuento total de todas las casillas cuando alguien solo solicita y hay entre el primero y el segundo lugar un 1% de diferencia. Cosa que no se dio en Coahuila. Y después hay otra posibilidad donde la ley le llama un recuento parcial que Coahuila superó la imaginación del legislador, porque el legislador le llamó recuento parcial, que es cuando no hay acta o el acta es ilegible o está alterada y se tiene que acudir al paquete electoral a aperturarlo. Digo que la realidad superó a la imaginación del legislador porque el legislador le llamó apertura parcial y bajo ese supuesto, Gaby, tú me corregirás, Coahuila prácticamente abrió todos los paquetes. Es decir, otro foco rojo. ¿Cómo es posible que en todos los paquetes o todos los paquetes tuvieron que ser abiertos? Es porque a unos o les faltó el acta o el acta era inelegible o era alterada, ¿sí?
Y no quiero ser mal pensado, a lo mejor fue causa de la mala capacitación, ¿sí? Pero me parecía que yo no podía validar ese recuento, porque si es la medida por excelencia que repara o que nos llega a alcanzar a la verdad, y que el legislador y la ley acota a supuestos muy específicos, porque se iba a abrir todos los paquetes, aunque fuera de buena voluntad. Me parece que el haber violentado los paquetes sin razón, ¿sí?, lejos de dar claridad al proceso, pues se enturbió más, se empañó más esa vitrina que yo le llamo que tiene que ser transparente. En los debates me decía, bueno, pues que lo pidió el partido que iba en segundo lugar. Me parece que los partidos pueden pedir, tienen el derecho de pedir lo que sea, pero la autoridad no va a conceder lo que sea, ¿sí? No va a conceder lo que sea. El paquete electoral es la prueba madre. Yo le llamo, es como algo sacramental, es la última fuente, no se puede alterar. Y de las actas levantadas por diversos comités, no me acuerdo si distritales o municipales, en un primer momento levantaron y decían, recibimos, es un número hipotético, decían, recibimos los paquetes en perfectas condiciones, recibimos 250 paquetes en perfectas condiciones. Y en el momento que se decidió recontar, que hay ciertas etapas, una sesión preliminar, una sesión final, es decir, no se da de manera automática, decían, se abren los paquetes porque se va a recontar porque los paquetes están alterados. Yo decía, viendo las actas, como en un primer momento hay un acta que dice que lo recibieron en perfecto estado, y en un segundo momento es la causal para abrir los paquetes y hacer el recuento. Me parece, ¿sí? No quiero ser mal pensado, pero pudo haber sido falta de capacitación. Pero como el juzgador no puede resolver conforme al sentimiento, y muchas veces la ciudadanía ve muchas cosas que nosotros no es que no las queremos ver, pero nos tenemos que reducir exactamente a lo que está en el expediente, ¿sí?, a lo aportado por las partes. Pues aquí lo aportado por las partes me decía que en la cadena de custodia sí había habido alteraciones, ¿sí?, al menos lo que se desprendía de las actas. Es decir, la cadena de custodia, que era otro motivo de agravio, no es solamente el que el presidente de la casilla cuente, cierre el paquete, meta un acta y entregue el acta al comité distrital o municipal. Eso no es la cadena de la custodia. La cadena de custodia es darle puntual seguimiento, que esté perfectamente documentado qué pasa con ese paquete electoral, es decir, qué pasa con el paquete electoral 1230 de la casilla contigua, ¿sí?, desde que se abre, ¿sí?, hasta que finalice el proceso electoral. ¿Cuándo finaliza el proceso electoral? Cuando se termina la última impugnación. Esa es la cadena de custodia, y las autoridades, la ciudadanía, los candidatos, los partidos tienen que saber perfectamente qué sucedió con ese paquete electoral. En ese sentido, podemos preguntarle al INE, que ha sido aludido en esta charla, y con un breve cierre continuamos con el INE. Usted. ¿Sí? Sí, un cierre de usted y ya continuamos. Entonces, con el INE, que ha sido un poco aludido. Sí, entonces me parece que yo, viendo todas aquellas pruebas, consideré que existían los elementos necesarios para votar en contra, y no solamente oponerme al proyecto, sino proponer la nulidad de elección de Coahuila. Hay un dato histórico que tienen que saber. En Coahuila, en la ciudad, en nuestro país, se han anulado solamente 3 elecciones estatales, ¿sí? ¿Y qué ha sucedido después de la elección anuladas? Pues que siempre ha ganado el mismo candidato. Y yo decía, ante tanta duda, por la complejidad que tiene Coahuila, los 15 partidos, la elaboración del acta, hay tantas dudas,
¿sí? Que o sea, hay elementos suficientes como para anular la elección de Coahuila y quien tenga que ganar, ¿sí? Me parece que sí cuesta, es una millonada lo que gastan en las elecciones y en los procesos electorales, pero Coahuila, un estado como Coahuila, lo que menos necesita son dudas y cuestionamientos. Es decir, si se hubiera anulado la elección, porque la elección no se necesita ganar por diferencia de 30,000 votos, basta ganarla con un voto de diferencia siempre y cuando el proceso sea transparente, que no haya sido empañado por absolutamente nada. Entonces, desde mi punto de vista, si se hubiera vuelto a llevar el proceso y hubiera ganado el mismo candidato, se hubieran despejado muchas dudas, ¿sí? Y se le hubiera dado certeza a la ciudadanía. Esa era mi postura y la finalidad de que ese proceso, por su complejidad, que yo lo llamé desasiado en relación a procesos anteriores, poderlo sanar y que la ciudadanía en un proceso mejor, no digo que estuvo mal organizado porque yo lo viví de cerca y me parece que todo derivó de la jornada electoral y de la complejidad de las actas. De ahí derivó las dudas, los cuestionamientos. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar, estamos a unos puntos. Le agradezco mucho. Seguimos con el INE y quiero mencionar, un aplauso por favor, quiero mencionar algunas preguntas, no vamos a poder leer todas, pero de las preguntas que nos mencionan, tomo 3 vinculadas con el INE, que tiene que ver con este proceso de fiscalización en tiempo real del que tanto se habla, que inició al parecer 2016, corrígeme si estoy mal, pero aquí preguntan, a ver, ¿cómo se fiscaliza no solo en tiempo real, sino el dinero del crimen organizado o el dinero desviado de recursos públicos? Un poco qué hace el INE en esa parte y un poco preguntan cómo se conoce la planeación de cada partido y dónde va a utilizar sus gastos de campaña, si eso se puede saber en la fiscalización en tiempo real que hace el INE. Muchas gracias. La fiscalización es un proceso complicado. Finalmente somos un Instituto Nacional Electoral, al cual en las diversas reformas y actualizaciones al marco normativo constitucional se nos han agregado funciones que parecieran no son del ámbito de la naturaleza electoral, como es el tema de la fiscalización. Nosotros somos un instituto electoral que nos hemos convertido en policía fiscal, policía fiscalizadora. Estamos revisando el origen, el uso y el destino de los recursos públicos y privados de los partidos políticos. Estamos también como Instituto Nacional Electoral siendo la autoridad en la distribución de los tiempos en radio y televisión, cuando somos un Instituto Nacional Electoral que deberíamos estar abocados a la organización de los procesos electorales. Somos una institución que también se nos ha cargado la responsabilidad de dotar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas de una identificación oficial con valor y validez oficial para todos nuestros actos jurídicos que llevamos a cabo, cuando lo que deberíamos estar nosotros expidiendo es una credencial, y así viene el nombre, credencial para votar con fotografía. Entonces, no somos en sí una policía fiscal, no tenemos todos los elementos como autoridad administrativa de ámbito electoral, todas las facultades y herramientas necesarias para poder determinar todo el origen de los recursos que entran a los procesos electorales a través de las vías del financiamiento privado y mucho menos tratándose de programas sociales. Tenemos una limitante muy importante en este sentido. ¿Qué podemos fiscalizar? Primeramente, los recursos públicos. Eso sí podemos fiscalizar el 100%. ¿Por qué? Porque el Instituto Electoral de Coahuila entrega a los partidos políticos y candidatos independientes una prerrogativa pública mediante acuerdos que toma el órgano electoral local. La información nos la remite al instituto para nosotros fiscalizar esos recursos.
Los partidos políticos y candidatos, a su vez, tienen otro porcentaje de financiamiento privado, que son donaciones en dinero o en especie de militantes y simpatizantes. Ese otro recurso también lo podemos fiscalizar, porque al final de cuentas vamos a sumar el total de gastos vía financiamiento público de prerrogativas, y tenemos en esas cuentas y a través de las diversas revisiones que hacemos nosotros de un excedente, que es lo que nosotros suponemos que es financiamiento privado y cuyo origen no lo tienen que comprobar. Pero eso es solamente el marco legal regulatorio de esta fiscalización. Nosotros no tenemos forma, al menos ahorita, hasta ahorita y en la ley, de saber si los recursos de programas sociales entran directamente a las campañas. No lo podemos determinar, porque es dinero que utilizan a través de los distintos ramos 33 o diferentes, que canaliza la federación a las entidades para que el ejercicio de este recurso, programas sociales, sea ejercido por autoridades municipales o estatales en programas sociales. Y estos recursos, que son finalmente para apoyo a grupos vulnerables en cuestiones de despensas, en temas de construcción, en becas educativas, etcétera, son ejercidos directamente por los gobiernos estatales y municipales. Y este dinero no entra en el esquema de financiamiento y fiscalización de los recursos públicos abocados a los procesos electorales, porque en sí, en teoría y en naturaleza, no forman parte de este proceso electoral. Entonces, tenemos todavía esa limitante legal normativa. No podemos nosotros fiscalizar programas sociales. Eso le corresponde a la Cámara de Diputados a través del órgano de fiscalización de la Federación, no al Instituto Nacional Electoral, que tiene, o que suponemos, o que pensamos, que tiene un efecto en el proceso electoral y que a través del ejercicio de recursos públicos a programas sociales tiene un impacto en las preferencias o en las voluntades del electorado. Pudiera ser que sí, tal vez sí lo tenga, pero esa fiscalización no le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo tenemos que finalizar la mesa. Yo solo concluyo que los ponentes coinciden en que el sistema de fiscalización es perfectible, es mejorable, y también, pero también las autoridades como instancias de gobernanza pueden aplicar mejor los criterios de las leyes actuales para fiscalizar mejor. Creo que también ese aprendizaje nos queda. La interpretación de la ley a favor de la máxima publicidad de la información, la interpretación de la ley a favor de la gobernanza, a favor de la legalidad. Yo cierro diciendo una reflexión final. Estamos hablando del caso Facebook, de donde inició este foro, de donde inició el caso de el gasto que, en este caso, el candidato del PRI, Miguel Riquelme, no reportó, detectó el INE. Estamos hablando de un gasto tanto de videos de Facebook, videos producidos, como de anuncios de Facebook, que el Tribunal Electoral, el Tribunal Superior de la Federación, del Poder Judicial, de cierta forma decidió eliminar un gasto ya reportado, lo cual generó críticas muy fuertes de parte de, específicamente, organizaciones de la sociedad civil de Coahuila, también la oposición, evidentemente, en su papel, pero la sociedad civil de Coahuila y muchos especialistas en temas electorales, como podemos hablar de Jesús Cantú, podemos hablar de Clara Hussitman y de algunos otros que cuestionaron en este caso al tribunal. Entonces parece que no podemos escapar de Facebook. Ahora el tema de Facebook, que se habla que en México está aplicando esto, es importante revisarlo. Quienes estudiamos a nivel académico campañas políticas en Internet, yo les puedo decir que podemos encontrar que este caso de Cambridge Analytica es uno de los primeros casos donde se comprueba una relación directa entre la influencia del voto y el trabajo de un producto de redes sociales. Generalmente no se podía comprobar. Se podía comprobar que entraban a la agenda mediática, que impactaban en los medios, que mejoraban la relación interna con su militancia de los partidos. Pero esto no. Y es un tema muy grave porque es algo que puede suceder en México. Para finalizar, quiero hacer un anuncio importante.
justo tomando en cuenta que no pudo venir el tribunal, que no estuvo aquí, comentar un anuncio de la sociedad civil, de algunas organizaciones de la sociedad civil de Coahuila, como PC29, donde colabora un servidor con una organización civil de carácter nacional llamada Borde Político. Recibieron el financiamiento auspiciado por el INE, el Tribunal Electoral y la FEPADE para vigilar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, un grupo de ciudadanos pusimos una propuesta a la observación electoral del INE y fuimos una de las 28 organizaciones de la sociedad civil que ganaron el proyecto y que a raíz de muchas de las cosas que se han hablado ahorita de este tribunal, queremos comprobar si estas acusaciones del tribunal son ciertas o no son ciertas y fortalecemos a la institución judicial. Se va a vigilar al Tribunal Electoral desde sus resoluciones, desde el sentido y la argumentación de sus resoluciones como sociedad civil, y se van a revisar sus páginas de transparencia, se van a revisar su forma de difundir y de acercarse a la ciudadanía vía sus medios digitales, que es el estilo de la organización civil Borde Político, que ha hecho análisis similar con los legisladores a nivel federal y con la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Quedaron algunas preguntas, las voy a pasar y vamos a tratar de responderlas por las redes sociales. Gracias. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que después de la salida de Santiago Nieto, que esa es otra historia, ¿no? Fíjense, y con esto termino, doctor Alejandro, bueno, después de que salió Santiago Nieto, pues aquello volvió a la, pues, ¿cómo decir? Como que una entidad desaparecida, la FEPADE, como había estado tradicionalmente, ¿no? Y al único que se atrevió a investigar el caso Odebrecht, fíjense, se caen presidentes, incluso en otros países, en otros son llamados a cuentas, son procesados, y aquí no pasa nada. Pues bueno, eso es lo que tenemos, pero ahí decía yo, y con esto termino ahora sí, es una beta muy amplia para investigar, una beta muy amplia de trabajo, y que muestra que lo que decía hace un rato, que la fiscalización es el talón de Aquiles del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Muchísimas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. La siguiente sería para la consejera de León. Tomando en cuenta lo que hemos estado hablando de los aprendizajes, ¿qué podría comentar sobre los pormenores del conteo rápido en la elección de 2017 y otras incidencias denunciadas por los partidos políticos? Se habló, por ejemplo, de que la Policía Estatal resguardaba los paquetes electorales, se habló de unas casillas en Ciudad Acuña donde hubo violencia, que al parecer sí se demostró. ¿Y cuál es el aprendizaje y qué ha hecho, en este caso, el Instituto Electoral, tomando en cuenta ese aprendizaje para las elecciones locales? Gracias por la pregunta. Bueno, vamos a hacer un poco de reflexión con relación al tema del conteo rápido y del PREP de las pasadas elecciones. Antes que nada quisiera tener que tuviéramos muy claro el contexto de esta pasada elección. En Coahuila teníamos la presencia de 15 partidos políticos, de los cuales 9 tenían un registro nacional y 6 tenían un registro local. Cuando yo entro al Instituto Electoral de Coahuila, estos partidos ya tenían el registro y habían subsistido a lo largo de los años a través del trasvase de votos. Realmente no tenían una representación de la ciudadanía, eran asociaciones que pues por sí mismas tenían muy pocos votos, sin embargo, pues habían subsistido a lo largo de los años a través del trasvase de votos.
Entonces, de entrada teníamos 15 contendientes. Se forman 2 coaliciones, una coalición encabezada por el Partido Acción Nacional y en total 4 partidos políticos. Esa era una coalición total, lo cual no representaba mayor problema para el conteo de los votos porque eran los mismos candidatos y candidatas en todas las postulaciones, y además teníamos una coalición de 7 partidos políticos encabezados por el Partido Revolucionario Institucional, y esta era una coalición parcial. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían el mismo candidato para la gubernatura, en las diputaciones no tenían candidatos en común, y en las alcaldías en algunas sí y en algunas no. Entonces, solamente participaron en conjunto en 27 de los 38 ayuntamientos. A raíz de la reforma electoral de 2014 se prohíbe el trasvase de votos, y en la boleta electoral, si ustedes se recordarán anteriormente, cuando había una coalición, aparecía el logotipo de la coalición. Actualmente eso ya no sucede, aparece el logotipo del partido, porque el espíritu de la ley es que desde la casilla el ciudadano diga a qué partido político le da su voto y qué partido político quiere que subsista. Este tema es importante, sobre todo para la situación postelectoral, en donde se quitan los registros a los partidos políticos que no obtuvieron el 3% de la votación válida emitida. Ahora bien, entonces teníamos este panorama y eso derivó en que hubiera 132 formas válidas de votar. ¿Esto qué quiere decir? Que en las coaliciones, por ejemplo, en el PAN podías votar por el PAN solo, o por UDC solo, o por Partido Primero Coahuila, o bien todas las posibles combinaciones. Y eso dio 132 combinaciones, y las 132 combinaciones eran válidas. Entonces, al momento de que el Instituto Nacional Electoral diseñó el acta de escrutinio y cómputo, que es una facultad que ellos tienen, bueno, pues resultó ser un acta extremadamente compleja, porque desde la casilla, los funcionarios de casilla tenían que hacer la división de los votos que habían sido marcados por 2 o más opciones. Esta complejidad del acta y del escrutinio y cómputo de la casilla derivó en una serie de situaciones. En primer lugar, muchos ciudadanos no le quisieron entrar, y a la hora de la elección, pues simplemente no se presentaron, y tuvo que haber muchas sustituciones. Específicamente creo que fue en el 27% de las casillas, hubo por lo menos una sustitución de gente tomada incluso de la fila. Y bueno, al cierre de las casillas se alargó mucho el escrutinio y cómputo, porque los ciudadanos tenían que hacer unos cálculos pues muy complejos para poder determinar. Esto, bueno, ¿qué tanto se extendió el escrutinio y cómputo? Pues estamos hablando que a las 2 de la mañana todavía había casillas que estaban realizando el escrutinio y cómputo. Y eso es algo muy complejo porque los ciudadanos entraron a las 7 de la mañana, su último alimento fue a las 2 de la tarde y a las 2 de la mañana del día siguiente todavía estaban haciendo el cómputo, ¿sí? Efectivamente, esto derivó en actos de violencia. Tuvimos 3 casillas violentadas en Acuña, en Ciudad Acuña. Esas casillas fueron anuladas porque pues fueron manipulados los votos por personas que no estaban autorizadas por la autoridad electoral. De las 3.628 casillas que teníamos en el estado, bueno, 3 fueron violentadas, por lo tanto anuladas. 2.609 fueron debidamente contabilizadas en el PREP, esto representó el 71.9%, y el resto, es decir, un tercio, bueno, sufrieron unos incidentes. En primer lugar, 494 actas no fueron contabilizadas pese a que llegaron al instituto por errores evidentes e inconsistencias en el llenado del acta. ¿Cuáles eran esas inconsistencias? Pues bueno, a veces los mismos ciudadanos decían, no pudimos con el cómputo, y así lo ponían en el acta, o al momento no coincidían los números con los votos que le correspondía a cada uno de los partidos políticos, y por lo tanto no podían ser subidas al PREP, porque el PREP, uno de los elementos que debe tener es la certeza. Entonces las imágenes
que tengan inconsistencias y de las cuales la autoridad electoral tiene duda, pues no podemos publicarlas y contabilizarlas. Sí se publicaron como inconsistentes, pero no se contabilizaron. Y finalmente 522, pues simplemente no nos llegaron. Nos llegaron los paquetes, se notó que la ciudadanía hizo un esfuerzo por hacer el cómputo porque estaban muy bien acomodadas las boletas en sus respectivas bolsas. Sin embargo, pues el acta venía en blanco o el acta venía simplemente adentro del paquete y nosotros no podemos abrir el paquete. Esta situación se explicó a la ciudadanía, se hicieron conferencias de prensa, incluso en algunas ocasiones tuvimos 2 conferencias de prensa, una en la mañana y una en la tarde, y esa fue la situación del PREP. Hay que recordar que el programa de resultados electorales preliminares es un sistema informático que funciona con datos, y esos datos se derivan del acta de escrutinio y cómputo. Pero para que la autoridad electoral pueda publicarlos, pues en primer lugar tienen que llegar las actas, ¿sí? Y en esta ocasión, derivada de la complejidad del acta, pues tuvimos 1/3 de actas que no pudieron ser contabilizadas. Es por eso que el PREP en un determinado momento paró, al decir 71.9% paró, porque ya no teníamos más actas que contabilizar. O sea, nosotros subimos al PREP la información que tuvimos y ya no pudimos alimentarlo. Y en el caso del conteo rápido, bueno, el conteo rápido es una estimación, es una estadística, es una probabilidad. Nosotros aquí en el estado de Coahuila la muestra era muy ambiciosa, era del 20% de las casillas. En el estado de México era del 10% de las casillas. Sin embargo, bueno, se recabó cerca de la mitad de la muestra. Los matemáticos determinaron que con esa muestra pues era posible dar una estimación, y la respuesta que yo di el día, y esto sí quiero aclararlo porque después de eso se armó un escandalazo, fue que el conteo rápido no nos permitía dar un ganador. Incluso yo los invito a que vean el video está en YouTube, y claramente digo que el conteo rápido no nos muestra una tendencia clara para un ganador el día de la elección, porque los intervalos entre uno y otro estaban interseccionados. Y cuando eso sucede, bueno, pues puede ganar uno o puede ganar el otro. Incluso yo hice un llamado muy respetuoso a 2 candidatos punteros para pedirles que no se declararan ganadores hasta en tanto no se llevaran a cabo los cómputos, ya no el PREP, los cómputos, porque el resultado del conteo rápido no nos arrojaba un ganador posible. Lo único que nos arrojó fue una tendencia que la ciudadanía de Coahuila, bueno, se decidió principalmente por 2 candidatos y que cualquiera de los 2 candidatos podía ser el ganador. Después de eso, en redes sociales se armó un escándalo que yo había dicho que había un ganador y jamás. Eso no fue cierto. El conteo rápido de Coahuila determinó que estaba tan cerrada la elección que ese ejercicio no nos servía para darle a la ciudadanía una directriz de quién iba a ser el ganador. Entonces, esos son los pormenores tanto del PREP como del conteo rápido. Hay que recordar que estos 2 son ejercicios preliminares no vinculantes y que, bueno, se tienen su fuente de información en el acta de escrutinio y cómputo. Nada más que, bueno, en el caso también del conteo rápido, pues en las actas de escrutinio y cómputo que sirvieron como base al conteo rápido, en su mayoría, en un 50%, pues también tenían errores. Entonces es por eso que el Instituto Electoral de Coahuila, para darle certeza a este proceso electoral, decidimos pues hacer un recuento prácticamente total. En el caso de la gubernatura recontamos el 92% de los paquetes electorales. En el caso de las alcaldías y de las diputaciones llegamos hasta el 98% de los paquetes electorales. Y sí quiero decirles que en ningún caso
hubo discrepancia entre lo que tenían reportado los partidos políticos y lo que salió del recuento de que se llevó a cabo el día miércoles siguiente. Y para este caso, para esta elección, ¿qué medidas están tomando ahora, tomando en cuenta estos pormenores? Porque vienen elecciones a ayuntamientos. Sí, bueno, mira, de entrada ya le quitamos el registro a 5 partidos políticos, que creo que esa ya va a ser una ventaja, sobre todo para el diseño del acta de escrutinio y cómputo, ¿no? En esta elección solo van a participar 10 partidos políticos, 9 con registro nacional, 1 con registro local. Definitivamente, bueno, estaremos insistiendo muchísimo en la capacitación a los funcionarios de casilla, y en esta ocasión nosotros en el Instituto Electoral de Coahuila vamos a desplegar un total de 820 personas que van a ser autorizadas por el propio Instituto Nacional Electoral como CAES para precisamente hacer labores de asistencia el día de la elección en los comicios. Y evidentemente pues tendremos que hacer una campaña de concientización a la ciudadanía para que bueno, nos llegue la información, nos llegue rápido y por supuesto que podamos subirla al programa de resultados electorales preliminares. Muchísimas gracias. Magistrado, platíquenos un poquito, en su opinión, los pormenores del proceso de impugnación en Coahuila, pero específicamente, ¿cuáles eran las temáticas de impugnación? Es decir, ¿de qué se quejaban los partidos y de cierta forma, dónde estaban las principales irregularidades para poder entender de qué forma podemos tratar de profesionalizar a los partidos? Porque a final de cuentas son instituciones. Están en la línea de menor credibilidad junto con los congresos y junto con los policías. En términos de credibilidad de instituciones. Entonces, pensemos de qué forma podemos entender los vicios de los partidos para ver de qué forma también se pueden fortalecer. Bueno, en el tribunal recibimos 4 impugnaciones, de Morena, de Acción Nacional, de Javier Guerrero y de Lucho Salinas. Esas 4 impugnaciones se acumularon para resolver en 2 sentencias, pero en el mismo momento. Y los agravios que los distintos actores habían presentado se acumularon por temas. ¿Cuáles fueron estos temas? Bueno, un tema era la inegibilidad del candidato que ganó por no haber tomado licencia de debida forma. Me parece que ese fue infundado. Otro era la parcialidad del IEC. Otro más era el uso de recursos del Fonden, reparto de tinacos, monederos electrónicos y demás, la intervención de Fuerza Coahuila, las que le llamamos nosotros causales de nulidades específicas, son todas aquellas que tratan en relación a la casilla que si no fue abierta en el lugar designado, que si no fue abierta en el horario designado, que los presidentes escrutadores eran los que tenían nombramiento, no tenían nombramiento, pertenecían a la sección o pertenecían a la sección. Indebido recuento de paquetes, indebido resguardo de paquetes, el rebase de campaña y así un sinfín de agravios. Como ustedes saben, todos estos agravios fueron declarados infundados, excepto el agravio que tuvo en relación a las casillas. Hubo 66 casillas que fueron anuladas en un universo de 3.600 y tantas, que pues de nada impactó. Se hizo el recómputo, los números, pero finalmente de una diferencia a lo mejor que alcanzaba casi el 3%, bajó en 2.3%. A lo mejor me equivoco en los números, pero todos estos agravios fueron declarados infundados por el tribunal y confirmados por Sala Superior. Como bien es conocido, y si no es conocido, pues ahorita se los platico, yo me opuse, voté en contra del proyecto que propuso el Tribunal Electoral, mis compañeros magistrados,
Y se los platico como anécdota porque finalmente tengo que ser objetivo y la resolución ya se confirmó por el máximo tribunal, que es la Sala Superior. Entonces lo que voy a comentar es simplemente para el análisis, para la reflexión y de alguna manera para fortalecer el proceso respecto a lo que vamos a enfrentar. La primera causa por la cual no estuve de acuerdo y me opuse al proyecto es porque durante meses el Tribunal Electoral no resolvió las impugnaciones, aduciendo que el INE todavía no terminaba de determinar qué porcentaje o si hubo o no rebase de campaña. Y por ello les digo que nada benefició que el INE un día saliera con un porcentaje y otro día determinara otro porcentaje, porque se decidió resolver la elección el 24 de octubre. Y cuando discutíamos el asunto con mis compañeros, discutir es una práctica normal, al final esa es la finalidad de un tribunal colegiado, tratar del resultado de ese debate salga la mejor resolución. Se proponía resolver ese día el 24 de octubre y yo de entrada yo dije, si lo resolvemos el 24 de octubre, yo me opongo, porque vamos contrario al espíritu de una reforma constitucional. Si se trataba de empatar los momentos para resolver, esa fue una finalidad de esta reforma, resulta ser que nosotros íbamos a resolver cuando ni siquiera el INE había determinado si había o no rebase de campaña. El argumento era que estábamos a finales de octubre y teníamos que decidir la elección, teníamos hasta el 1 de diciembre, pero nosotros no, es decir, el 1 de diciembre contemplando que las partes involucradas seguramente iban a impugnar, se iba a ir a la Sala Superior y la Sala Superior tenía hasta el 1 de diciembre. Mi argumento decía, la Sala Superior tiene toda la infraestructura económica, personal, experiencia para resolver 10, 15 días antes y para mí no es argumento. Me parece que somos incongruentes si durante un mes, 2 meses no salimos a resolver porque el porcentaje a lo mejor del 6% no estaba fijo, seguían las impugnaciones, precisamente íbamos a salir a resolver cuando el porcentaje era, me parece, del 1.6. Me parecía a mí era una incongruencia y ese fue el primer motivo por el cual no estuve de acuerdo. No me equivoqué porque resolvimos, si mal no me equivoco, un martes, confirmando la resolución y para el viernes de la misma semana el INE salió con un porcentaje mayor de rebase de campaña, no sé si el 6, 7%, que después ya conocemos la historia, lo que resolvió la Sala Superior, pero en ese momento no lo sabíamos. Después el Tribunal Electoral de Coahuila durante el proceso sancionó por el tema de los monederos electrónicos, ¿sí? Considerando los monederos electrónicos como una coacción del voto, como una compra del voto. Así habíamos resuelto por unanimidad en el Tribunal Electoral de Coahuila y era un tema de los agravios que incidía en la impugnación para la elección de gobernador. Pero además de lo que nosotros habíamos resuelto, derivado de la defensa que el PRI hizo en el INE, nos llegaron a nosotros pruebas, constancias documentales, donde el INE había reportado como gasto de campaña la elaboración de 600,000 tarjetas electrónicas de estos llamados monederos rosas. Ya la Sala Superior, con motivo de la elección del Estado de México y de Coahuila, ya resolvió que estos monederos son simplemente promocionales, como un tríptico, como un como un proyecto de gobierno. Me parece a mí, no quiero confundir ni mucho menos porque la Sala Superior ya resolvió, pero como tema de reflexión, de análisis para las universidades, para los estudiantes, para los analistas, que deberían desaparecer los monederos
pagos electrónicos, las tarjetas, los vales, que debo decir que es una mala práctica, no solamente lo vivido en Coahuila, sino en muchos estados de la República y ha sido implementado por muchos partidos, o sea, por varios partidos. Hay que dejar en claro eso. Me parece a mí que el uso de tarjetas no puede ser, aunque sean de cartón y no de débito, aunque no tengan dinero en ese momento, no causa el mismo impacto psicológico en la gente que un tríptico. Y les voy a poner un ejemplo, es decir, no reparten los partidos en todos los estados de la República, no reparten la tarjeta negra que nos va a librar de los baches en la ciudad. ¿Sí? Porque esa tarjeta, sabes, que si la portas, que si la guardas, no te va a quitar los baches de la ciudad. O no te reparten la tarjeta blanca de seguridad, y todo eso son necesidades y proyectos de gobierno. No, te reparten monederos, moneda, ¿sí? Entonces, esos monederos que te dicen, fíjate que es un proyecto del próximo gobierno donde mensualmente te vamos a dar cierta cantidad para tu educación, para que ayudes a tu mamá, pues eso sí mueve el ánimo de la gente, me parece a mí. A lo mejor yo estoy equivocado, pero esa promesa que no es de manera inmediata, porque efectivamente no te depositan los dineros, pero sí es una promesa a corto plazo, donde no solamente es donde se levantó un padrón por el declaraciones del mismo partido, que todo esto es para el análisis, porque Sala Superior ya dijo que no pasa nada, que es permisible. Me parece que sí causa un impacto distinto, y entonces la gente no va a votar por cierto partido, por cierto candidato, va a votar por su tarjeta, para tener su tarjeta o conservar su tarjeta si ya la tiene. Es decir, el miedo de perder un beneficio también mueve, ya no es ejercer el voto libre y desinteresado. Ya a lo mejor lo que menos te interesa es el candidato, y en una sociedad donde hay tanta desigualdad, donde hay tanta necesidad, pues si la tarjeta te da 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, lo que sea, claro que va a mover voluntades. Entonces me parece que con el antecedente que tenía Coahuila, que ya había sancionado y que era motivo de agravio, pues no podíamos dejar de ver la existencia de esos monederos. Ese era en primer término. Después era materia precisamente de agravio lo del PREP. Lo del PREP, debo decir que los resultados que arrojan el PREP no son vinculantes, no son determinantes. Es decir, si la ley en determinado artículo obliga a que exista un PREP, es para que la gente esté informada de lo que está sucediendo, de cómo van caminando los resultados, para que no exista malinformación y fake news, que ahora está de moda, que tenga una fuente. Entonces, me parece a mí que el PREP no falló. Es decir, el PREP